Propaganda. Prólogo. Antes de empezar, quiero decir algo claro. No te voy a leer un libro, vamos a pensarlo juntos, porque este texto no necesita una voz que lo recite, necesita una mente que lo observe despierta. Propaganda fue escrito hace casi un siglo, pero no suena antiguo, suena incómodamente actual, no porque el mundo no haya cambiado, sino porque los mecanismos siguen siendo los mismos. Este no es un audiolibro, no es una clase, no es una denuncia, es un recorrido, un intento de entender cómo se fabrican las ideas, cómo se moldean los deseos y cómo muchas de las decisiones que creemos propias nacieron mucho antes, en lugares que no vemos. No voy a decirte qué pensar, tampoco voy a pedirte que estés de acuerdo. Solo vamos a detenernos, leer fragmentos pequeños y mirarlos a la luz del presente. Si en algún punto algo incomoda, no es casualidad. La propaganda no funciona porque engaña, funciona porque se siente natural. Y cuando algo se siente natural, rara vez se cuestiona. Si estás aquí, no es para creer, es para observar. Y con eso basta. Capítulo 1. La manipulación consciente de las masas. La frase que abre la grieta. Hay libros que comienzan explicando y hay otros que comienzan confesando. Propaganda pertenece al segundo tipo. Edward Bernays no se disculpa, no advierte, no suaviza. Desde las primeras líneas deja claro algo incómodo, que la manipulación no es una desviación del sistema, sino una de sus funciones. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. No dice, puede ser, no dice a veces, dice es, y esa afirmación cambia por completo la lectura. Porque Bernays no está denunciando un abuso, está describiendo un mecanismo operativo. La palabra manipulación aquí no se usa como insulto, se usa como herramienta, como engranaje, como algo necesario para que el sistema funcione sin colapsar. Eso es lo primero que hay que entender. Este libro no fue escrito para despertar a las masas, fue escrito para quienes las gestionan. Cuando Bernays habla de democracia, no habla de ciudadanos deliberando libremente, sino de multitudes que necesitan dirección para que la democracia no se vuelva caótica. Y aquí aparece la primera grieta mental, porque nos enseñaron que la democracia se basa en la voluntad informada del individuo. Bernays plantea otra cosa, que la voluntad individual es moldeable y que alguien siempre se encarga de ese molde, no desde la fuerza, no desde la censura, sino desde la selección de ideas, qué temas importan, qué emociones se activan, qué opciones parecen razonables y cuáles ni siquiera llegan a considerarse. La manipulación, según Bernays, no consiste en obligarte a pensar algo, consiste en hacerte sentir que llegaste solo a esa conclusión, y eso es mucho más eficiente. En este punto conviene detenerse un segundo, porque si lees esta frase como una denuncia, te indignas, pero si la lees como lo que es, una descripción técnica, la pregunta cambia. Ya no es, ¿nos manipulan? Sino, ¿quién decide qué se manipula? ¿Y con qué fines? Ese es el umbral del libro. A partir de aquí, Bernays no va a esconder nada, va a explicar cómo se hace. Y nosotros, antes de seguir, necesitábamos cruzar esta primera puerta con los ojos abiertos. El gobierno invisible explicado. Después de abrir la grieta, Bernays introduce una de las ideas más citadas y menos pensadas del libro, la noción de un gobierno invisible. No lo presenta como conspiración, no lo rodea de misterio, lo describe con absoluta normalidad.
somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar. No dice que esto sea nuevo, ni ilegal, ni excepcional. Dice que es inevitable. Y aquí es donde muchos lectores se pierden, porque interpretan esta frase como una alarma, cuando en realidad es un manual de funcionamiento. Para Bernays, una sociedad compleja no puede operar si cada individuo decide todo desde cero. Demasiadas opiniones, demasiadas variables, demasiadas direcciones posibles. El resultado, según él, sería el caos. Por eso plantea que debe existir una minoría organizada que ordene el flujo de ideas, simplifique la realidad y marque direcciones aceptables. No gobiernan con leyes, gobiernan con narrativas. No te dicen qué hacer, te dicen qué es razonable desear. Y lo más importante, este gobierno invisible no se presenta como poder, se presenta como sentido común, consenso, tendencia, normalidad. Ahí está su verdadera fuerza, porque cuando algo parece normal, no se cuestiona. Bernays no imagina a este grupo como villanos, los ve como técnicos, especialistas en opinión pública, personas que entienden cómo funcionan las emociones colectivas y las canalizan hacia objetivos concretos. Políticos, empresarios, editores, educadores, publicistas, no operan desde la sombra absoluta, sino desde la interfaz. Son los que deciden qué temas ocupan espacio, cuáles se repiten, cuáles se olvidan. Y aquí aparece una idea clave. La manipulación no consiste en mentir, consiste en ordenar la realidad, elegir qué fragmentos se amplifican y cuáles se diluyen. No necesitas falsedad si controlas el contexto. Y cuanto más complejo es el mundo, más dependemos de esos filtros. Bernays no pregunta si esto es ético, asume que es necesario. La pregunta ética, curiosamente, queda del lado del lector, porque si aceptamos que existe este gobierno invisible, entonces la libertad no desaparece, pero cambia de forma. Ya no es libertad de elección absoluta, es libertad dentro de un marco previamente diseñado, y la mayoría de las veces ni siquiera vemos ese marco. Eso es lo que hace que funcione, no porque alguien sea malvado, sino porque el sistema premia la eficiencia, y guiar opiniones es más eficiente que reprimirlas. Con esto, Bernays deja el terreno preparado. Ya entendimos que la manipulación es consciente. Ya entendimos que hay una élite que ordena ideas. Ahora, solo falta el paso más incómodo, darse cuenta de que creer que decides por ti mismo puede ser parte del diseño. Cuando creer que decides es parte del diseño. Hasta ahora, Bernays ya dejó dos cosas claras. Primero, la manipulación es consciente y estructural. Segundo, existe un grupo que organiza la opinión pública no desde la fuerza, sino desde la dirección del pensamiento. Pero el punto más delicado del capítulo no está en lo que se manipula, sino en cómo se percibe esa manipulación. Porque el sistema no funciona si te sientes controlado. Funciona cuando te sientes libre. Bernays entiende algo esencial. Las personas rechazan la imposición, pero aceptan con gusto aquello que creen haber elegido por sí mismas. Por eso la propaganda eficaz no se presenta como orden, sino como opción. No te dice, piensa esto, te dice, elige entre estas alternativas, y todas las alternativas ya fueron cuidadosamente seleccionadas. Aquí aparece una idea incómoda. La libertad moderna no consiste en pensar cualquier cosa, sino en elegir dentro de un menú invisible,
Cuando crees que decidiste solo, el sistema ya ganó, porque la manipulación más eficiente no deja huellas emocionales, no genera resistencia, no provoca rabia, no despierta sospecha, se siente natural. Bernays no necesita convencerte de que esto es bueno o malo. Simplemente lo expone como una realidad operativa. Y ahí está la verdadera incomodidad del libro. No en la existencia de la propaganda, sino en su normalización. En ningún momento plantea que podamos prescindir de ella. Plantea, en cambio, que una sociedad compleja la necesita para mantenerse estable. Y esa idea choca frontalmente con el relato que solemos contarnos. Nos gusta pensar que decidimos basados en información objetiva, razón y criterio propio. Bernays sugiere otra cosa, que la mayoría de nuestras decisiones se apoyan en emociones guiadas, símbolos compartidos y narrativas repetidas, no porque seamos tontos, sino porque somos humanos, y el sistema está diseñado para operar con humanos, no con seres perfectamente racionales. El capítulo no termina con una advertencia, termina con una constatación. La manipulación no es una falla del sistema, es parte de su arquitectura. La pregunta, entonces, no es si existe o no. La pregunta real es, ¿qué hacemos con esta conciencia? Porque una vez que sabes que el marco existe, ya no puedes fingir que no lo ves. Y quizá ese sea el primer gesto de libertad real, no escapar del sistema, sino aprender a observarlo. Con eso, Bernays abre el libro, y nosotros por ahora cerramos este primer capítulo, no con respuestas, sino con una atención más fina. Capítulo 2. Democracia administrada y consenso dirigido. Líderes de opinión y autoridad invisible. En este punto, Bernays introduce una figura clave: el líder de opinión. No se refiere necesariamente a políticos visibles, habla de personas que influyen sin parecer influyentes, expertos, intelectuales, referentes culturales, figuras respetadas en nichos específicos, personas que no ordenan, sino que sugieren. Bernays entiende que las masas no siguen ideas, siguen autoridades simbólicas, y estas autoridades no necesitan imponer, solo necesitan ser percibidas como confiables. Aquí la propaganda se vuelve sofisticada. No se trata de repetir un mensaje desde el poder, sino de hacerlo circular a través de voces que el público ya respeta. La idea no llega como mandato, llega como recomendación, como consenso, como conclusión lógica. Este mecanismo es especialmente eficaz porque diluye la fuente original. El mensaje ya no parece venir de arriba, sino del entorno social mismo. Y cuando una idea parece surgir del entorno, se adopta sin resistencia. Bernays no esconde este método, lo describe con frialdad técnica. Para él, formar opinión pública es un trabajo de ingeniería social. No se improvisa, se diseña. Cuando el consenso reemplaza al pensamiento. El cierre del capítulo apunta a una consecuencia directa. Si las ideas circulan guiadas, si las autoridades simbólicas ordenan el pensamiento colectivo, entonces el consenso deja de ser espontáneo. Se convierte en un producto, no en el sentido burdo, sino en el estructural. El consenso es fabricado cuando se repiten ciertas ideas, se silencian otras y se presenta una visión del mundo como razonable, lógica y compartida. Bernays no considera esto una amenaza, lo considera un logro. Para él, una sociedad estable es una sociedad donde el consenso reduce el conflicto.
El problema aparece cuando confundimos consenso con verdad, cuando dejamos de preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos. El capítulo no acusa, no alerta, no moraliza. Simplemente deja claro que la democracia moderna no funciona sobre pensamiento libre absoluto, sino sobre pensamiento canalizado, y que ese canal no es visible, no porque esté oculto, sino porque se integra tan bien en la vida cotidiana que deja de percibirse como influencia. Con este capítulo, Bernays profundiza la idea central del libro. No vivimos en ausencia de control, vivimos dentro de un control que aprendimos a llamar normalidad. Capítulo 3. La propaganda como instrumento social. En este punto del libro, Bernays da un giro importante. Ya no se limita a explicar por qué la propaganda es necesaria, ni quiénes la ejercen. Ahora explica cómo se integra en la vida social sin que parezca una fuerza externa. Para Bernays, la propaganda no es un evento puntual, es un proceso continuo. No aparece solo en campañas políticas o en momentos de crisis. Está presente en la rutina, en la cultura, en lo cotidiano. Aquí introduce una idea clave. La propaganda funciona mejor cuando deja de parecer propaganda, cuando se confunde con educación, con información, con orientación social. No necesita imponerse, necesita mezclarse. Bernays entiende que las personas no viven analizando cada estímulo, viven reaccionando, y la propaganda eficaz se diseña para operar a ese nivel, el nivel de la reacción automática. No apela al razonamiento profundo, apela a asociaciones simples: seguridad, progreso, normalidad, pertenencia. Por eso insiste en que la propaganda no debe ser evidente. Cuando es evidente, genera rechazo. Cuando es sutil, genera adhesión. En este capítulo, Bernays no habla de manipulación burda, habla de alineación social, de cómo ciertas ideas se presentan como naturalmente deseables, mientras otras quedan fuera del marco sin necesidad de prohibición. La propaganda, así entendida, no empuja, inclina, inclina preferencias, inclina prioridades, inclina percepciones, y lo hace de manera tan gradual que el individuo rara vez percibe el movimiento. Este es un punto importante. La propaganda no busca convencer a cada persona por separado, busca crear un clima mental compartido, un entorno donde ciertas ideas prosperan y otras se marchitan solas. Bernays observa que, cuando el entorno cambia, las personas cambian con él, no por obediencia, por adaptación. Y en esa adaptación constante la propaganda encuentra su verdadero poder. Aquí, el libro deja claro algo fundamental. No vivimos rodeados de propaganda, vivimos dentro de ella, no como una prisión visible, sino como una atmósfera. Y como toda atmósfera, solo se nota cuando falta. La fabricación del interés público. Después de integrar la propaganda en la vida social, Bernays avanza un paso más. Explica que la propaganda no solo difunde ideas, sino que crea interés. No espera a que el público quiera algo, hace que quiera quererlo. Para Bernays, el interés público no es un fenómeno espontáneo, es una construcción, algo que puede ser estimulado, orientado y mantenido en el tiempo si se entienden bien los resortes emocionales colectivos. Aquí aparece una distinción importante. La propaganda eficaz no se dirige a la razón aislada, sino a deseos compartidos. Salud, progreso, éxito, seguridad, pertenencia, ideas amplias, emocionalmente cargadas, que funcionan como contenedores.
Dentro de esos contenedores pueden introducirse productos, políticas, conductas, valores. El público no percibe el contenido concreto, percibe la emoción general. Bernays insiste en que no basta con repetir un mensaje, hay que anclarlo en algo que ya importa. Por eso la propaganda no se construye desde cero, se monta sobre creencias existentes, no inventa deseos, los redirige. Este es uno de los mecanismos más finos del libro. Cuando una idea se presenta como respuesta a una preocupación legítima, se acepta sin fricción. No se siente impuesta, se siente necesaria. Y aquí vuelve la figura del especialista en opinión pública, alguien que observa el clima social, detecta inquietudes latentes y las conecta con soluciones previamente definidas. El público siente que sus problemas son comprendidos y, al mismo tiempo, acepta las soluciones que ya estaban preparadas. Bernays describe este proceso con la naturalidad de quien explica un oficio, no lo problematiza, no lo cuestiona. Para él, fabricar interés público es una forma de coordinación social, un modo de alinear esfuerzos dispersos hacia objetivos comunes. El problema no está en el mecanismo, sino en la falta de conciencia sobre su existencia. Porque cuando no sabemos cómo se construye el interés, confundimos preocupación inducida con necesidad propia, y ahí la propaganda deja de ser visible, se convierte en sentido común. Cuando el entorno decide por ti. En el cierre de este capítulo, Bernays deja implícita una consecuencia profunda. Si la propaganda crea interés, si orienta deseos y si moldea el entorno mental colectivo, entonces muchas decisiones individuales ya no nacen en el interior del sujeto, nacen en el entorno. Bernays no habla de control directo, habla de condicionamiento ambiental. Cambias el entorno y las decisiones cambian solas, no porque alguien te lo ordene, sino porque ciertas opciones empiezan a parecer naturales y otras dejan de serlo. Aquí, la propaganda alcanza su forma más sofisticada. No actúa sobre lo que piensas, sino sobre lo que te parece pensable. Define los límites del debate antes de que el debate comience. Cuando una idea no aparece en el entorno, no se rechaza, simplemente no se considera. Bernays entiende que la libertad moderna no se ejerce en el vacío, sino dentro de marcos simbólicos, y esos marcos, cuando están bien diseñados, no se sienten como restricciones, se sienten como realidad. Este punto es clave. La propaganda eficaz no necesita censurar, necesita configurar el contexto. En ese contexto, las personas toman decisiones genuinas, pero dentro de un campo previamente delimitado. Bernays no ve esto como manipulación negativa, lo ve como gestión social, una forma de mantener coherencia en sociedades grandes y complejas. El capítulo no concluye con una advertencia, sino con una aceptación implícita. La propaganda no es un error del sistema, es una de sus herramientas fundamentales, y solo se vuelve problemática cuando olvidamos que existe, porque cuando el entorno decide por ti y tú lo llamas elección personal, la influencia desaparece y el mecanismo se perfecciona. Con este capítulo, el libro da un paso más hacia su núcleo. Ya no se trata de quién manipula, ni de cómo se fabrica el consenso. Se trata de algo más sutil, el momento en que dejamos de distinguir entre decisión propia y decisión ambiental. Y esa frontera, cuando se diluye, ya no se recupera fácilmente. Capítulo 4. La propaganda política normalizada. En este capítulo, Bernays entra de lleno en el terreno político, pero no como solemos imaginarlo.
No habla de discursos encendidos ni de manipulación burda de masas. Habla de algo mucho más cotidiano, la normalización de la propaganda en la política democrática. Para Bernays, la propaganda política no es una anomalía, es una extensión natural del funcionamiento social. Las ideas políticas, dice, no se difunden solas. Necesitan ser presentadas, organizadas y adaptadas al lenguaje emocional del público. Aquí Bernays hace una afirmación clave. El ciudadano promedio no tiene tiempo ni interés ni capacidad para analizar en profundidad todos los asuntos públicos. No lo dice con desprecio, lo dice como constatación. La vida moderna es demasiado compleja. Por eso, sostiene, la política no puede comunicarse como un tratado racional. Debe comunicarse como narrativa, historias simples, símbolos claros, mensajes repetibles, no para engañar, sino para hacer la política comprensible. Bernays ve al político moderno no solo como un gestor, sino como un comunicador profesional, alguien que entiende qué emociones activar, qué valores invocar y qué imágenes utilizar para generar adhesión. La propaganda política, en su visión, no crea ideas desde la nada, las traduce, toma conceptos abstractos, leyes, reformas, estructuras, y los convierte en imágenes mentales que el público pueda sentir. Aquí aparece una de las claves del capítulo. En política, sentir precede a entender. Las personas no apoyan ideas porque las hayan analizado a fondo, sino porque esas ideas encajan con una narrativa emocional previa. Bernays no propone eliminar el pensamiento crítico, propone aceptar que no es el motor principal del comportamiento político colectivo, y esa aceptación es lo que permite diseñar mensajes eficaces. Con este capítulo, la propaganda deja de parecer una técnica externa y se revela como parte integral del lenguaje político moderno, no como manipulación excepcional, sino como condición de funcionamiento. Emoción, símbolos y lealtad política. Bernays profundiza aquí en un punto esencial. La política no se sostiene sobre argumentos, sino sobre emociones organizadas. Las ideas políticas, por sí solas, son abstractas, frías, difíciles de retener. Para que una idea política perdure, debe asociarse a símbolos, a imágenes mentales y a emociones reconocibles. Bandera, progreso, orden, cambio, seguridad. No importa tanto el contenido exacto de la propuesta, sino el sentimiento que despierta. Bernays entiende que las personas no se vinculan a programas, sino a relatos, relatos donde pueden verse reflejadas, donde sienten pertenencia y donde encuentran una identidad compartida. Aquí la propaganda política cumple otra función, crear lealtad emocional. No se trata solo de convencer en una elección, sino de construir afinidad en el tiempo. Una afinidad que no depende de cada decisión concreta, sino de una narrativa general que se siente familiar y segura. Bernays observa que, una vez establecida esa lealtad, el pensamiento crítico se vuelve secundario. No desaparece, pero pierde centralidad. La emoción actúa como filtro. Las ideas compatibles se aceptan, las incompatibles se rechazan sin necesidad de análisis profundo. Este mecanismo no es exclusivo de un sistema político ni de una ideología concreta. Es transversal. Funciona siempre que haya símbolos claros, emociones compartidas, repetición suficiente. Por eso Bernays insiste en la coherencia narrativa. Una propaganda política eficaz no cambia de tono constantemente. Refuerza los mismos símbolos
hasta que se vuelven parte del paisaje mental. Cuando los símbolos se naturalizan, la adhesión deja de sentirse como decisión política y pasa a sentirse como identidad. Y una identidad, una vez adoptada, se defiende incluso contra la evidencia. Aquí Bernays no juzga, describe. La política moderna, según él, no se gana en el terreno de las ideas aisladas, sino en el de las emociones sostenidas. Y quien entiende eso no necesita imponer, solo necesita representar lo que el público ya siente o quiere sentir. Cuando la política se vuelve identidad. En el cierre de este capítulo, Bernays deja al descubierto una consecuencia profunda de todo lo anterior. Cuando la propaganda política logra articular emociones, símbolos y narrativas coherentes, la política deja de ser un conjunto de ideas debatibles y se convierte en identidad. Ya no se trata de apoyar una propuesta, se trata de pertenecer. En ese punto, la adhesión política deja de ser racional y pasa a ser emocionalmente defensiva. No se cuestiona lo propio, se protege. Bernays entiende que esta transformación no ocurre por accidente. Es el resultado de una comunicación sostenida, cuidadosamente diseñada. Cuando una narrativa política se integra a la identidad, cualquier crítica se percibe como ataque personal, no porque la crítica sea falsa, sino porque amenaza el marco simbólico que sostiene el sentido de pertenencia. Aquí, la propaganda alcanza su punto más delicado. No dirige únicamente opiniones, dirige lealtades, y una lealtad no se negocia fácilmente. Bernays no plantea esto como una perversión del sistema, sino como una realidad inevitable en sociedades de masas. Para él, la política necesita de estas identidades para mantener cohesión y estabilidad. Sin ellas, el sistema se fragmenta. La propaganda política, entonces, no solo informa ni persuade, construye vínculos emocionales duraderos entre el individuo y una visión del mundo. El riesgo aparece cuando olvidamos que esos vínculos fueron construidos, cuando confundimos identidad política con verdad absoluta. En ese punto, el debate se vuelve imposible y la reflexión cede lugar a la reacción. El capítulo no termina con una advertencia explícita, termina con una constatación silenciosa. La propaganda política es más poderosa cuando deja de sentirse como propaganda y pasa a sentirse como quién soy. Y cuando la política se confunde con identidad, pensar se vuelve un acto incómodo, no porque esté prohibido, sino porque duele. Capítulo 5. La propaganda y el poder económico. En este punto del libro, Bernays desplaza el foco, deja momentáneamente la política y entra en un terreno igual de influyente, pero menos cuestionado, la economía. Aquí plantea una idea central. El poder económico no se sostiene solo en la producción, sino en la dirección del deseo. Producir no basta. Hay que lograr que las personas quieran lo que se produce. Para Bernays, el consumo no es un acto racional, es un acto simbólico. Las personas no compran objetos, compran significados, estatus, seguridad, modernidad, pertenencia. La propaganda económica no se limita a informar sobre la existencia de un producto. Construye una relación emocional entre ese producto y una aspiración humana. Bernays entiende que, en una economía industrial avanzada, la demanda debe ser estimulada constantemente. Si las personas solo compraran lo que estrictamente necesitan, el sistema se ralentizaría. Por eso, la propaganda se vuelve indispensable para expandir el campo del deseo.
Aquí introduce una idea clave. El consumo guiado no es un efecto secundario, es una condición estructural. La economía moderna necesita que las personas se definan, se expresen y se diferencien a través de lo que consumen. El mercado deja de ser un espacio neutral y se convierte en un escenario simbólico. Y en ese escenario, la propaganda actúa como directora invisible. No obliga, sugiere, no impone, asocia. El individuo siente que elige libremente, pero sus elecciones ya vienen cargadas de significados previamente diseñados. Bernays no presenta esto como manipulación inmoral, lo presenta como organización eficiente de una sociedad compleja. La propaganda económica, en su visión, no crea deseos artificiales, ordena deseos dispersos, y en ese orden el sistema encuentra estabilidad. Con este capítulo, el libro deja claro algo fundamental. El poder moderno no se ejerce solo desde la ley o la política, sino desde la configuración del deseo cotidiano. Y ahí la propaganda se vuelve omnipresente sin necesidad de hacerse visible. Consumo, identidad y aspiración. Bernays profundiza aquí en una relación clave: la unión entre consumo e identidad. El acto de comprar deja de ser funcional y se vuelve expresivo. Las personas no consumen solo para satisfacer necesidades, sino para decir algo de sí mismas. ¿Quién soy? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Qué valores represento? ¿Qué futuro imagino para mí? La propaganda económica entiende esto con precisión. No vende objetos, vende versiones de identidad. Cada producto se presenta como una extensión simbólica del individuo. No compras un objeto, compras una narrativa en la que te reconoces o aspiras a reconocerte. Bernays observa que el deseo no surge del vacío, surge por comparación, comparación social, comparación aspiracional. La propaganda introduce modelos de vida, estilos, imágenes de éxito que funcionan como referencia silenciosa. No dicen debería ser así, dicen esto es lo normal o lo deseable. Y cuando una aspiración se normaliza, el deseo aparece solo. Aquí la propaganda cumple una función decisiva: convertir aspiraciones individuales en aspiraciones colectivas. Cuando muchas personas desean lo mismo, el mercado se estabiliza y el consumo se vuelve predecible. Bernays entiende que una economía moderna necesita previsibilidad emocional. No basta con producir bienes, hay que producir expectativas. La publicidad, en este sentido, no empuja al consumo inmediato, moldea a largo plazo la idea de lo que vale la pena desear. Y cuando el deseo se alinea con la identidad, el consumo deja de sentirse impuesto y pasa a sentirse personal. Esa es la clave. El individuo cree que elige porque la elección encaja con la imagen que tiene de sí mismo. Pero esa imagen también fue construida, no de manera autoritaria, sino gradual, persistente, cotidiana. Bernays no presenta esto como un engaño, lo presenta como ingeniería social aplicada a la economía, un sistema donde el deseo, la identidad y el consumo se retroalimentan constantemente. Y en ese circuito, la propaganda deja de ser visible porque se confunde con la vida diaria. Cuando el mercado organiza la vida cotidiana. En el cierre de este capítulo, Bernays deja clara una consecuencia que atraviesa todo el sistema. Si el consumo expresa identidad, si el deseo es organizado y si las aspiraciones se vuelven colectivas, entonces el mercado deja de ser un espacio externo y pasa a estructurar la vida cotidiana. No solo qué compramos, sino cómo vivimos, cómo nos vestimos, cómo celebramos, cómo definimos el éxito, cómo imaginamos el futuro.
Bernays entiende que la economía moderna no funciona únicamente sobre transacciones, sino sobre hábitos, hábitos emocionales, hábitos simbólicos, hábitos sociales, y esos hábitos, una vez instalados, ya no necesitan estímulo constante, se vuelven automáticos. La propaganda económica más eficaz no es la que insiste, sino la que normaliza. Cuando ciertas formas de consumo se integran al ritmo de la vida diaria, dejan de percibirse como elección influenciada y pasan a sentirse como costumbre. Aquí aparece una idea inquietante. El mercado no solo responde a la sociedad, la organiza. Organiza tiempos, organiza deseos, organiza prioridades y lo hace sin necesidad de coerción. Bernays no describe esto como una pérdida de libertad, sino como una forma de coordinación social en contextos complejos. Para él, una economía estable requiere patrones previsibles de comportamiento, y esos patrones se construyen culturalmente. El consumo guiado, entonces, no es un exceso del sistema, sino una de sus bases. El capítulo no cierra con crítica ni celebración, cierra con una constatación. Cuando el mercado logra integrarse a la identidad, al deseo y a la rutina, la propaganda deja de sentirse externa, se vuelve ambiente, y cuando algo se vuelve ambiente, deja de ser cuestionado. Con este capítulo, el libro amplía su alcance. La propaganda ya no es solo política o mediática, es económica, cotidiana y estructural. Y entender eso es entender una parte fundamental del mundo moderno. Capítulo 6. La ingeniería del consentimiento. En este capítulo, Bernays ya no rodea el tema, lo nombra con precisión, habla de ingeniería, no como metáfora poética, sino como método. Para él, el consentimiento público no es algo que simplemente ocurre, es algo que se diseña. Así como se diseña un puente para soportar peso o una máquina para cumplir una función, también puede diseñarse la aceptación social de una idea. Bernays parte de una premisa clara. Las opiniones colectivas no son estables por sí mismas, son volátiles, emocionales, influenciables. Por eso, sostiene, no basta con presentar hechos, hay que organizar la interpretación de esos hechos. Aquí aparece una distinción clave. La ingeniería del consentimiento no busca imponer una idea directamente, busca crear las condiciones mentales para que esa idea sea aceptada cuando aparezca. No empuja el pensamiento, prepara el terreno. Bernays entiende que las personas no procesan información de manera aislada, la procesan dentro de marcos previos, creencias, valores, expectativas. Si esos marcos están alineados, la idea entra sin resistencia. Si no lo están, la idea se rechaza, aunque sea razonable. Por eso la propaganda eficaz no se concentra en el mensaje final, sino en el contexto que lo rodea. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde se dice? ¿En qué momento se dice? ¿Qué emociones ya están activas? Bernays insiste en que la autoridad no necesita ser explícita, puede ser simbólica, un experto, una institución respetada, una figura admirada. Cuando la fuente genera confianza, el contenido se acepta con menos fricción. Aquí el consentimiento no se siente como concesión, se siente como acuerdo natural. Y eso es lo que vuelve a esta ingeniería tan eficaz y tan difícil de detectar. El individuo cree que decidió, y en cierto sentido lo hizo, pero lo hizo dentro de un marco cuidadosamente construido. Con este capítulo, Bernays deja algo claro. El poder moderno no se ejerce solo convenciendo, sino diseñando los límites dentro de los cuales se decide.
autoridad, contexto y aceptación. Bernays profundiza aquí en un elemento decisivo de la ingeniería del consentimiento, la autoridad. No la autoridad impuesta, sino la autoridad percibida. Las personas, explica, no evalúan cada idea desde cero. Evalúan quién la presenta y desde qué lugar. El contenido importa, pero el contexto importa más. Una misma idea puede ser rechazada o aceptada sin resistencia dependiendo de la fuente que la emite. Por eso la propaganda eficaz no habla directamente al público desde el poder visible. Utiliza intermediarios, expertos, instituciones, voceros respetados, figuras que ya poseen credibilidad simbólica. Bernays entiende que la confianza es un atajo cognitivo. Cuando confiamos en la fuente, reducimos el esfuerzo crítico, no porque seamos ingenuos, sino porque el mundo es demasiado complejo para analizarlo todo en profundidad. Aquí, la ingeniería del consentimiento se vuelve especialmente elegante. No se obliga a aceptar una idea. Se crea un entorno donde rechazarla parece innecesario o incluso extraño. La idea no llega como imposición, llega como consenso previo, como algo que ya está acordado, como algo que todo el mundo sabe. Bernays insiste en que este proceso no debe ser abrupto. La aceptación se construye por acumulación de señales coherentes, repetición suave, mensajes alineados, mismas conclusiones desde distintas voces. Cuando distintas autoridades dicen lo mismo, el público deja de percibir la idea como propuesta y empieza a percibirla como realidad. En ese punto, el consentimiento ya no se negocia, se asume. El individuo siente que simplemente está de acuerdo con lo que es evidente, y ahí está el núcleo del método. La propaganda más eficaz no busca convencer a cada persona, sino reducir el espacio de desacuerdo. Cuando el desacuerdo se vuelve raro, el consenso se vuelve automático. Bernays no presenta esto como manipulación oscura, lo presenta como técnica racional para coordinar sociedades complejas. Pero esa racionalidad no elimina una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la autoridad equivoca el rumbo y el consenso ya está construido? Esa pregunta no la responde Bernays, la deja flotando, y ese silencio es tan revelador como sus explicaciones. Cuando el consentimiento deja de sentirse como elección. En el cierre de este capítulo, Bernays expone la consecuencia final de todo el proceso que viene describiendo. Cuando la autoridad es aceptada, cuando el contexto está alineado y cuando las señales son coherentes, el consentimiento deja de sentirse como una decisión consciente. Se siente como sentido común. Aquí la ingeniería del consentimiento alcanza su punto más refinado. No se pide aprobación, se da por hecha. Las personas no sienten que están aceptando algo nuevo, sienten que simplemente reconocen lo que ya es evidente. Bernays entiende que el desacuerdo no se elimina mediante censura, sino mediante irrelevancia. Cuando una opinión queda fuera del marco dominante, no se combate, se ignora, y lo que se ignora de forma sistemática pierde peso social sin necesidad de ser prohibido. En este punto, la libertad formal sigue intacta. Nadie impide pensar distinto, nadie prohíbe disentir, pero el entorno hace que disentir se sienta inútil, extraño o innecesario. El consentimiento, entonces, no se obtiene mediante coerción, sino mediante normalización. Bernays no presenta esto como un problema ético a resolver, lo presenta como una realidad funcional. Para él, una sociedad compleja necesita mecanismos que reduzcan fricción,
organicen expectativas y mantengan estabilidad. La ingeniería del consentimiento cumple esa función. El precio de esa estabilidad es que muchas decisiones ya no se examinan de forma individual. Se aceptan porque encajan con el clima mental dominante. Y aquí aparece la frontera más delicada de todo el libro, no entre libertad y control, sino entre conciencia y automatismo. Cuando el consentimiento se vuelve automático, el pensamiento crítico no desaparece, simplemente deja de activarse. Y eso no ocurre porque alguien lo prohíba, sino porque el sistema ya no lo necesita. Con este capítulo, Bernays cierra una de sus ideas centrales. El poder más eficaz no es el que obliga, sino el que logra que la aceptación parezca elección propia. Y cuando eso ocurre, el control ya no se percibe como control, se percibe como normalidad. Capítulo 7. La propaganda como herramienta educativa. En este capítulo, Bernays introduce una idea que, a primera vista, puede parecer contradictoria. Plantea que la propaganda no solo persuade, sino que también educa, no en el sentido clásico de la educación formal, sino en un sentido mucho más amplio y difuso, enseñar a la sociedad cómo pensar ciertos temas. Para Bernays, la educación no ocurre únicamente en escuelas o libros, ocurre de manera constante, a través de mensajes, ejemplos, imágenes y narrativas repetidas. La propaganda, entonces, no solo transmite información, sino que forma marcos mentales, define qué temas merecen atención, qué posturas se consideran razonables, qué comportamientos se presentan como deseables. Aquí Bernays vuelve a una idea central. Las personas no absorben conocimiento de forma neutral, aprenden dentro de contextos cargados de valores, emociones y jerarquías implícitas. Por eso sostiene que la propaganda puede cumplir una función pedagógica, ordenar la complejidad del mundo en relatos comprensibles. No se trata de enseñar hechos aislados, sino de modelar interpretaciones. ¿Qué significa progreso? ¿Qué se considera éxito? ¿Qué se entiende por bienestar? La propaganda educativa no se presenta como una voz autoritaria que instruye, sino como una guía suave que orienta sin imponer. Bernays no ve esto como una distorsión del conocimiento, sino como una necesidad práctica. Una sociedad compleja, según él, no puede depender de que cada individuo descubra todo por sí mismo. Necesita atajos, narrativas compartidas, referencias comunes, y esos atajos no surgen espontáneamente, se construyen. Con este capítulo, Bernays amplía aún más el alcance de la propaganda. Ya no es solo política, ni economía, ni consentimiento. Es formación cultural continua, una educación paralela, no siempre reconocida como tal, pero profundamente influyente. Y ahí comienza una de las reflexiones más delicadas del libro. ¿Qué ocurre cuando aprender y ser influido empiezan a parecer lo mismo? Aprender sin darse cuenta. Bernays profundiza aquí en un punto clave. La educación más eficaz no es la que se percibe como educación. Las personas suelen resistirse cuando sienten que alguien intenta enseñarles algo de forma directa. La instrucción explícita despierta defensas. La propaganda educativa, en cambio, opera sin activar esa resistencia. No se presenta como lección, se presenta como entorno. Se aprende observando lo que se repite, lo que se celebra, lo que se premia simbólicamente. Bernays entiende que gran parte del aprendizaje social no ocurre por reflexión consciente, sino por imitación. ¿Qué comportamientos reciben aprobación?
qué ideas se asocian con éxito, qué actitudes se muestran como normales. La propaganda educativa aprovecha ese mecanismo natural. No dice esto es correcto, muestra que esto es lo habitual y lo habitual con el tiempo se vuelve criterio. Aquí la propaganda no necesita convencer con argumentos, le basta con modelar ejemplos, personajes admirables, historias de progreso, relatos de mejora personal o colectiva. A través de ellos se transmiten valores sin necesidad de explicitarlos. Bernays ve en esto una forma extremadamente eficiente de educación social, porque no requiere atención sostenida ni esfuerzo intelectual consciente. Se aprende viviendo. Este tipo de formación es persistente porque se integra a la experiencia diaria. No ocurre en un momento puntual, ocurre todo el tiempo. Y cuanto más natural se siente el entorno, menos se percibe la influencia. Aquí aparece una idea inquietante. Cuando aprendemos sin darnos cuenta, también adoptamos supuestos sin examinarlos. No porque se nos impongan, sino porque se vuelven parte del paisaje mental. Bernays no plantea esto como un problema moral, lo plantea como una herramienta poderosa. Una sociedad, según él, puede ser guiada educativamente si controla los ejemplos que circulan y los valores que se repiten. La propaganda educativa, entonces, no busca crear conocimiento profundo, sino orientar hábitos de pensamiento. Y esos hábitos, una vez instalados, son mucho más duraderos que cualquier lección formal. Cuando educar y dirigir se confunden. En el cierre de este capítulo, Bernays deja al descubierto una frontera delicada. Si la propaganda educa, si moldea hábitos de pensamiento y si define lo que se considera normal, entonces la línea entre educar y dirigir empieza a difuminarse. Aquí, la educación deja de ser un proceso de descubrimiento y se convierte en un proceso de alineación. No se enseña a cuestionar el marco, se enseña a moverse cómodamente dentro de él. Bernays no presenta esto como un engaño, sino como una forma práctica de cohesión social. Para él, una sociedad no puede funcionar si cada individuo redefine constantemente los valores básicos. Necesita referencias estables, narrativas compartidas, criterios comunes. La propaganda educativa cumple ese rol. No busca producir pensamiento crítico profundo, sino estabilidad cultural. El riesgo aparece cuando olvidamos que esos criterios fueron construidos, cuando lo aprendido se confunde con lo natural. En ese punto, el pensamiento deja de ser una exploración y pasa a ser una confirmación de lo ya establecido. Bernays no se detiene en las consecuencias éticas. No pregunta quién decide qué se enseña de esta manera y con qué límites. Da por sentado que alguien siempre lo hará, y ahí está el silencio más elocuente del capítulo. Porque si la propaganda educa y si educar es moldear marcos mentales, entonces la pregunta ya no es si somos educados, sino por quién y para qué. El capítulo cierra con esa tensión abierta, no como acusación, no como advertencia explícita, sino como una constatación tranquila. Cuando aprender y ser dirigido se parecen demasiado, el sentido común deja de ser espontáneo y se convierte en resultado. Capítulo 8. La propaganda como mecanismo cultural. En este punto del libro, Bernays da un paso que termina de cerrar el círculo. La propaganda ya no es solo política, ni económica, ni educativa, es cultural. Aquí plantea que la cultura no es un espacio neutral donde las ideas simplemente emergen, sino un terreno que puede ser organizado. Costumbres, modas, valores,
aspiraciones colectivas. Nada de eso, según Bernays, se difunde al azar. La cultura se forma por acumulación de estímulos coherentes, reforzados a lo largo del tiempo hasta parecer naturales. Bernays entiende la cultura como un sistema de hábitos compartidos, y los hábitos, una vez establecidos, se defienden solos. No necesitan imposición, se reproducen por imitación. Aquí la propaganda deja de ser una herramienta puntual y se convierte en infraestructura invisible. No actúa desde un mensaje específico, sino desde el ambiente cultural completo. ¿Qué se considera deseable? ¿Qué se considera normal? ¿Qué se considera exitoso? La propaganda cultural no instruye, configura el horizonte, define los límites de lo pensable antes de que alguien intente pensar algo distinto. Bernays observa que, cuando una idea logra instalarse culturalmente, ya no necesita defensa argumentativa. Se vuelve costumbre, tradición. Así son las cosas. Este es uno de los movimientos más finos del libro. La propaganda más poderosa no es la que persuade activamente, sino la que estructura la cultura de tal manera que ciertas ideas ni siquiera parezcan ideológicas. Parecen realidad. En este capítulo, Bernays no habla de manipulación agresiva, habla de dirección cultural. Una dirección suave, persistente, que opera a lo largo del tiempo hasta confundirse con identidad colectiva. Y aquí, la propaganda alcanza su forma más estable. No depende de campañas, no depende de crisis, vive en la cultura misma. Y cuando la cultura absorbe una idea, cuestionarla ya no parece un acto intelectual, sino una rareza. Con este capítulo, Bernays nos lleva al punto más amplio del sistema. Cuando la propaganda se vuelve cultura, el control ya no necesita ser ejercido, simplemente es costumbre, repetición y normalidad. Bernays profundiza aquí en el mecanismo que vuelve a la propaganda cultural casi indestructible, la repetición, no la repetición agresiva, sino la repetición cotidiana. Ideas que aparecen una y otra vez en distintos formatos, en distintos espacios, con distintos tonos, pero con el mismo fondo. La repetición no busca convencer, busca familiarizar. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de percibirse como mensaje y pasa a percibirse como entorno. Bernays entiende que la mente humana confunde lo familiar con lo verdadero, no porque sea ingenua, sino porque necesita estabilidad. La costumbre reduce fricción, reduce esfuerzo cognitivo, reduce incertidumbre. Por eso la propaganda cultural no se impone con urgencia. Se instala con paciencia, pequeños refuerzos, gestos aparentemente insignificantes, imágenes recurrentes, narrativas que regresan una y otra vez. Nada espectacular, nada escandaloso. Justamente por eso funciona. Aquí aparece una idea clave. La normalidad no es neutral. Lo que llamamos normal es el resultado de una acumulación histórica de estímulos alineados. Bernays observa que, una vez establecida la normalidad, la resistencia se vuelve innecesaria. No hace falta prohibir lo distinto. Basta con que lo distinto se sienta extraño, incómodo o fuera de lugar. La propaganda cultural no combate directamente. Desplaza ideas hacia los márgenes hasta que dejan de ser consideradas. Y cuando una idea deja de considerarse, no necesita ser censurada. Aquí la propaganda alcanza una elegancia inquietante. No grita, no ordena, no discute, simplemente repite. Y en esa repetición tranquila, la cultura se ajusta sola. Bernays no presenta esto como una amenaza a combatir, lo presenta como una dinámica inevitable en sociedades complejas, pero esa inevitabilidad no la vuelve inocente.
porque cuando la costumbre define lo pensable, el pensamiento crítico no desaparece. Se vuelve raro, y lo raro, con el tiempo, deja de intentarse. Cuando la cultura piensa por nosotros. En el cierre de este capítulo, Bernays deja implícita una consecuencia decisiva. Si la cultura se organiza, si la normalidad se construye por repetición y si las ideas se vuelven costumbre, entonces llega un punto en que la cultura empieza a pensar por nosotros, no en el sentido literal, sino en algo más sutil. Define qué preguntas vale la pena hacer, qué dudas son legítimas, qué inquietudes se consideran exageradas o innecesarias. Aquí, la propaganda ya no actúa sobre opiniones individuales, sino sobre el marco colectivo del pensamiento. Las personas siguen creyendo que piensan libremente, y en muchos casos lo hacen, pero lo hacen dentro de un horizonte cultural que ya fue delimitado. Bernays entiende que esta forma de influencia es la más estable de todas, porque no depende de instituciones visibles ni de figuras de autoridad concretas. Vive en hábitos, en expresiones comunes, en expectativas compartidas. Cuando una idea alcanza ese nivel, ya no necesita defensa, se vuelve obvia, y lo obvio rara vez se cuestiona. Aquí aparece una frontera delicada, no entre libertad y control, sino entre conciencia y automatismo cultural. Cuando la cultura absorbe una idea, pensar distinto no se siente prohibido, se siente innecesario. Bernays no propone escapar de esto, no ofrece salida, lo presenta como una condición estructural de las sociedades modernas, pero al hacerlo deja una pregunta abierta que atraviesa todo el libro. Si la cultura piensa por nosotros, ¿en qué momento volvemos a pensar con conciencia propia? El capítulo no cierra con una respuesta, cierra con una sensación, la de descubrir que muchas de nuestras certezas no nacieron en nosotros, sino que fueron heredadas, repetidas y normalizadas hasta parecer naturales. Y quizá el primer gesto de libertad real no sea rechazar la cultura, sino aprender a verla. Capítulo 9. El arte, el gusto y la dirección cultural. En este capítulo, Bernays entra en un terreno que suele considerarse íntimo y personal, el gusto, aquello que creemos propio, espontáneo, natural. Bernays cuestiona esa idea desde la raíz. Plantea que el gusto, artístico, estético, cultural, no surge de forma aislada en cada individuo, sino que se forma socialmente. Lo que consideramos bello, moderno, refinado o deseable no aparece por generación espontánea. Se aprende y, como todo aprendizaje social, puede ser orientado. Aquí Bernays conecta arte, cultura y propaganda de una forma especialmente sutil. El arte no solo expresa una época, también la organiza, define sensibilidades, marca límites, señala qué estilos pertenecen al presente y cuáles quedan relegados al pasado. Bernays observa que el gusto colectivo no se transforma de golpe, se desplaza gradualmente a través de referentes culturales legitimados, museos, críticos, instituciones, medios especializados no dictan directamente qué debe gustar, pero crean un marco donde ciertos gustos se perciben como elevados, actuales o culturalmente valiosos. Aquí, la propaganda no actúa como imposición, sino como curaduría. Selecciona, destaca, repite, y con el tiempo, esa selección se internaliza. Las personas empiezan a sentir afinidad por aquello que el entorno cultural valida, no porque alguien se los ordene, sino porque el gusto necesita referencias para formarse. Bernays entiende que, en ausencia de marcos culturales claros,
El gusto se dispersa y pierde fuerza como elemento cohesionador. Por eso el arte y la cultura no son ajenos a la propaganda, son uno de sus espacios más eficaces. Aquí la influencia no busca convencer, busca refinar, no decir esto es correcto, sino esto es buen gusto. Y cuando algo se asocia al buen gusto, se adopta con orgullo. Con este capítulo, Bernays muestra que incluso aquello que creemos más personal, nuestro gusto, también puede ser dirigido, no para uniformar por completo, sino para alinear sensibilidades con una visión cultural dominante. ¿Quién define lo bello? Bernays avanza aquí hacia una pregunta que rara vez se formula de manera directa. ¿Quién decide qué es buen gusto? La respuesta no es un individuo aislado ni una mayoría espontánea, es una red de validación. El gusto, explica Bernays, se construye mediante referentes reconocidos que actúan como filtros culturales. Críticos, curadores, diseñadores influyentes, medios especializados, instituciones artísticas, no imponen gustos de forma autoritaria, los legitiman. Cuando una obra, un estilo o una estética es repetidamente presentada como innovadora, refinada o significativa, comienza a ocupar un lugar privilegiado en la percepción colectiva. Bernays observa que el público no necesita comprender profundamente una obra para aceptarla como valiosa. Basta con que perciba que esa obra ya fue validada por las instancias correctas. Aquí, el gusto funciona como atajo social. Adoptar un gusto reconocido no solo es una elección estética, es una forma de pertenencia cultural. Señala sensibilidad, educación, actualidad. Por eso el gusto no se mueve solo por placer individual, se mueve por significado social. Bernays entiende que dirigir el gusto no significa dictar preferencias personales, sino orientar los símbolos que representan estatus cultural. ¿Qué estilos se asocian al progreso? ¿Qué formas se vinculan con sofisticación? ¿Qué estéticas se perciben como obsoletas? El arte, en este sentido, no solo comunica emociones, comunica jerarquías culturales, y esas jerarquías no se establecen por consenso explícito, sino por repetición y validación continua. Bernays no ve esto como una conspiración, sino como una dinámica estructural. Una sociedad necesita criterios compartidos para distinguir lo relevante de lo trivial. El gusto cumple esa función, pero al hacerlo también delimita lo que merece atención y lo que puede ser ignorado. Aquí la propaganda actúa con guantes blancos, no empuja, no persuade, selecciona. Y en esa selección constante, el gusto colectivo se orienta sin sentirse dirigido. Cuando el gusto deja de ser elección. En el cierre de este capítulo, Bernays deja planteada una consecuencia silenciosa pero profunda. Si el gusto se forma socialmente, si es validado por redes culturales y si se refuerza por repetición, entonces llega un punto en que deja de sentirse como elección personal, se siente como identidad. Las personas no dicen, esto me gusta porque me lo enseñaron. Dicen, esto me gusta porque soy así. Aquí, el gusto ya no funciona solo como preferencia estética, sino como marcador cultural. Define quién pertenece, quién entiende, quién está actualizado. Bernays observa que, una vez que el gusto se integra a la identidad, cuestionarlo se vuelve incómodo, no porque sea incorrecto, sino porque implica revisar algo que sentimos propio. Aquí, la propaganda cultural alcanza una sutileza máxima. No dirige comportamientos visibles, dirige sensibilidades internas. No dice qué pensar, modela qué apreciar,
y aquello que apreciamos estructura nuestras elecciones sin necesidad de órdenes externas. El arte, el diseño, la moda, el lenguaje visual de una época no solo expresan creatividad, expresan alineación cultural. Bernays no afirma que el gusto sea falso, afirma que es construido, y lo construido, cuando se olvida su origen, se vive como natural. Este capítulo cierra con una idea que incomoda precisamente porque es elegante. No somos manipulados cuando adoptamos un gusto, somos integrados. Integrados a una sensibilidad compartida que nos permite movernos con fluidez dentro de una cultura determinada. La pregunta que queda flotando no es si eso es bueno o malo, es si somos capaces de distinguir cuando un gusto nace de una experiencia genuina y cuando nace de un marco que nunca elegimos conscientemente. Porque cuando el gusto deja de ser elección y se vuelve identidad, la propaganda ya no necesita actuar. Ya está dentro. Capítulo 10. Entretenimiento, medios y atención. En este capítulo, Bernays entra en uno de los terrenos más decisivos del siglo moderno, el entretenimiento. Aquí deja claro que el entretenimiento no es un espacio neutro de distracción, sino uno de los canales más eficaces de influencia social. Las personas bajan la guardia cuando se entretienen. No analizan, no confrontan, no resisten, disfrutan. Bernays entiende que la atención es un recurso limitado y que el entretenimiento es la forma más eficiente de capturarla sin generar fricción. Por eso, explica, las ideas que se integran al entretenimiento entran con más facilidad que las ideas presentadas como argumentos. No se perciben como mensajes, se perciben como experiencia. Aquí la propaganda no interrumpe, se integra, aparece en historias, en personajes, en tramas, en estilos de vida mostrados como atractivos. Bernays observa que el público no necesita estar de acuerdo con una idea para absorberla. Basta con que la vea repetida en contextos agradables. El entretenimiento crea asociaciones emocionales. Lo que se presenta junto al placer adquiere legitimidad. Lo que se repite en formatos atractivos se normaliza. Aquí, los medios cumplen un rol central. No solo informan, seleccionan qué se vuelve visible y qué permanece fuera del foco. Bernays entiende que controlar la atención es más eficaz que controlar la opinión, porque la opinión se forma a partir de lo que se ve, de lo que se escucha y de lo que se repite. El entretenimiento, entonces, no es un descanso del sistema de influencia, es uno de sus pilares. En este capítulo, Bernays no demoniza el entretenimiento, lo describe con frialdad, como un espacio donde la cultura, el deseo y la propaganda se encuentran sin conflicto. Y cuando eso ocurre, la influencia deja de sentirse externa, se vive como parte del disfrute. La distracción como vía de acceso. Bernays profundiza aquí en una idea tan simple como incómoda. La distracción no es el opuesto de la influencia, es su mejor aliada. Cuando una persona está entretenida, no siente que debe defenderse, no sospecha, no analiza en exceso, está receptiva. Bernays entiende que el pensamiento crítico requiere esfuerzo y que el entretenimiento reduce ese esfuerzo sin generar rechazo, no porque el público sea ingenuo, sino porque el placer relaja las defensas mentales. Aquí la propaganda deja de parecer propaganda porque no pide atención consciente, no interrumpe la experiencia, la acompaña. Las ideas se deslizan dentro de narrativas atractivas,
de personajes con los que el público empatiza, de mundos que resultan deseables. Bernays observa que el espectador no adopta ideas por lógica, sino por asociación emocional. Si una idea aparece ligada a éxito, a belleza, a diversión o a reconocimiento social, esa idea adquiere valor simbólico. No importa si el mensaje es explícito o implícito. La repetición en contextos agradables es suficiente. Aquí los medios de entretenimiento no actúan como educadores formales, sino como modeladores de sensibilidad. Muestran estilos de vida, presentan aspiraciones, normalizan conductas y al hacerlo enseñan sin decir que enseñan. Bernays entiende que esta forma de influencia es especialmente duradera porque no se recuerda como aprendizaje, sino como experiencia. Lo vivido se integra con menos resistencia que lo razonado. En este punto, la propaganda ya no necesita argumentos sólidos, le basta con escenarios seductores. El público no siente que está siendo dirigido, siente que está eligiendo qué disfrutar, y esa sensación de elección es lo que vuelve al entretenimiento un canal tan eficaz. Aquí la influencia no se impone, se disfruta. Cuando la influencia se vuelve diversión. En el cierre de este capítulo, Bernays llega a una conclusión que atraviesa todo el libro, pero que aquí se vuelve especialmente clara. Cuando la influencia se integra al entretenimiento, deja de percibirse como influencia, se vuelve diversión. El público no siente que está siendo persuadido, siente que está pasando un buen momento, y eso cambia por completo la relación con el mensaje. Bernays entiende que el entretenimiento no necesita imponer ideas para moldear comportamientos. Basta con mostrar qué se desea, qué se admira, qué se considera normal o aspiracional. El espectador aprende que vale la pena querer sin que nadie se lo diga directamente. Aquí la propaganda alcanza una de sus formas más sofisticadas. No actúa sobre la razón, sino sobre la atención emocional. No discute, no explica, no convence, acompaña. Y en ese acompañamiento constante, las ideas se vuelven familiares, las conductas se normalizan y los valores se integran. Bernays observa que, cuando una idea se asocia repetidamente con placer y reconocimiento, termina adoptándose sin cuestionamiento consciente. El entretenimiento no es solo evasión, es entrenamiento emocional. Entrena gustos, entrena expectativas, entrena deseos, y lo hace de forma tan amable que el público rara vez siente la necesidad de resistirse. Con este capítulo, Bernays deja algo claro. No hay oposición real entre entretenimiento y propaganda. Son aliados naturales. Cuando la cultura se vuelve espectáculo, la influencia deja de necesitar autoridad, se convierte en hábito, y cuando algo se disfruta, se repite. Capítulo 11. La organización de la opinión pública. En este capítulo, Bernays regresa al núcleo de todo su planteamiento, la opinión pública, pero no como algo espontáneo, ni como la suma natural de pensamientos individuales. La presenta como algo que puede ser organizado. Bernays parte de una premisa incómoda. La opinión pública, por sí sola, es fragmentaria, contradictoria y fácilmente influenciable, no porque las personas sean incapaces de pensar, sino porque la complejidad del mundo moderno supera la capacidad de análisis individual constante. Por eso, sostiene, la opinión pública necesita estructura.
Aquí introduce la idea de coordinación consciente, grupos, líderes de opinión y mediadores que ordenan el caos informativo y ofrecen marcos interpretativos compartidos. La propaganda, en este contexto, no crea opiniones desde cero, las canaliza, toma preocupaciones dispersas y las alinea en narrativas coherentes. Bernays entiende que las personas no reaccionan a hechos aislados, sino a relatos que dan sentido a esos hechos. Por eso, la organización de la opinión pública no se basa solo en información, sino en secuencias. ¿Qué tema aparece primero? ¿Qué se enfatiza? ¿Qué se omite? ¿Qué emociones se activan? Aquí la influencia no actúa en un solo mensaje, sino en la continuidad del discurso. Bernays observa que, cuando una opinión se presenta como ampliamente compartida, gana fuerza por sí misma. El consenso percibido reduce la necesidad de análisis individual. Nadie quiere sentirse fuera de lugar. Así, la opinión pública organizada no obliga a pensar de cierta manera, hace que pensar distinto se sienta innecesario o aislante. En este capítulo, Bernays deja claro que la propaganda no solo persuade individuos, administra climas mentales colectivos. Y cuando el clima está bien diseñado, las opiniones se acomodan solas. Consenso, repetición y alineación. Bernays profundiza aquí en cómo la opinión pública se vuelve estable una vez que ha sido organizada. El consenso no surge porque todos piensen igual, surge porque las diferencias se vuelven irrelevantes dentro de un marco dominante. La repetición juega un papel central, no la repetición exacta de un mismo mensaje, sino la repetición de conclusiones similares desde múltiples voces. Medios distintos, tonos distintos, estilos distintos, pero la misma idea de fondo. Bernays entiende que cuando una persona escucha una misma conclusión desde fuentes diversas, tiende a asumir que esa conclusión es el resultado lógico de los hechos. No se percibe como propaganda, se percibe como realidad compartida. Aquí, la alineación no es forzada, es progresiva. Las personas ajustan sus opiniones para no quedar fuera del clima general, no por miedo explícito, sino por comodidad cognitiva. Pensar en contra del consenso requiere energía, argumentos y a veces aislamiento social. Bernays observa que la mayoría no busca conflicto permanente, busca pertenencia y estabilidad. Por eso la opinión organizada no necesita silenciar todas las voces disidentes, le basta con rodearlas. Cuando una opinión alternativa queda rodeada de mensajes contrarios, pierde peso sin necesidad de ser refutada. Aquí la propaganda actúa como arquitectura. No empuja directamente al individuo, rediseña el espacio en el que el individuo se mueve. El resultado es un consenso que se siente natural, espontáneo, inevitable. Bernays no presenta esto como una perversión democrática, sino como una técnica de gobernanza moderna. Para él, una sociedad compleja necesita opiniones mayoritarias claras para funcionar sin fricción constante. Pero ese funcionamiento tiene un costo silencioso, la reducción del espectro de lo pensable. No porque esté prohibido pensar distinto, sino porque hacerlo deja de parecer útil. Cuando la opinión se vuelve ambiente. En el cierre de este capítulo, Bernays describe el estado final de una opinión pública completamente organizada. Deja de sentirse como opinión, se vuelve ambiente. No es algo que se discuta activamente, es algo que se respira. Las personas ya no formulan su postura a partir de un análisis consciente, sino desde el clima general en el que están inmersas. Aquí,
La opinión pública no necesita ser defendida con argumentos constantes. Se sostiene por presencia. Está en los titulares, en las conversaciones casuales, en los chistes, en las referencias compartidas. Bernays entiende que cuando una idea alcanza este nivel de difusión, cuestionarla deja de ser un acto intelectual y se convierte en un gesto incómodo, no porque esté prohibido, sino porque rompe la armonía del entorno. El desacuerdo ya no se enfrenta, se desvía, se minimiza, se relativiza, se presenta como marginal. Aquí, la propaganda no actúa sobre individuos aislados, sino sobre el campo social completo. La opinión organizada no empuja a pensar igual, hace que pensar distinto requiera un esfuerzo adicional, y la mayoría simplemente no siente la necesidad de hacerlo. Bernays no concluye este capítulo con una condena ni con una celebración. Concluye con una constatación funcional. Una opinión pública estable es aquella que ya no necesita ser sostenida activamente. Funciona por inercia. El riesgo, no formulado explícitamente, es que cuando la opinión se vuelve ambiente, el pensamiento crítico no desaparece, pero pierde oxígeno, y pensar sin oxígeno siempre cuesta más. Con este capítulo, Bernays deja claro que el poder moderno no se ejerce solo sobre decisiones visibles, sino sobre atmósferas mentales compartidas. Y cuando la atmósfera está bien diseñada, las opiniones se acomodan solas. Epílogo. Después de entender, el libro que nunca caduca. No te voy a decir qué pensar, eso ya lo dejamos claro desde el principio. Leer propaganda no sirve para volverte inmune, ni para colocarte por encima de nadie, ni para despertar en el sentido épico que tanto se vende. Sirve para algo más sencillo y mucho más raro, darte cuenta de que el mundo no funciona por accidentes, que los deseos no aparecen de la nada, que las ideas no se vuelven dominantes solo porque sean verdaderas. Bernays no escribió un libro malvado, escribió un libro honesto. Describió cómo funcionan las sociedades cuando crecen, cuando se vuelven complejas, cuando ya no pueden depender del criterio individual constante. No habló de manipulación como villanía, habló de organización, y eso es lo que incomoda, porque entender esto no te convierte en alguien libre, pero sí te devuelve algo que casi no se cultiva, conciencia del marco. Después de leer este libro, ya no ves solo mensajes, ves contextos, ya no ves solo opiniones, ves climas, ya no ves solo gustos, ves validaciones, y no para rechazarlos todos, sino para saber cuándo estás eligiendo y cuándo simplemente estás fluyendo con lo que ya estaba ahí. El sentido común, ese del que tanto se habla, no es un don natural, es una práctica, y pensar de verdad, no es gritar, no me manipulan, sino aceptar algo mucho más humilde, que todos estamos dentro del sistema, pero no todos miramos cómo está construido. Este proyecto no fue para denunciar, fue para entender. Y entender no te saca del mundo, pero cambia la forma en que lo habitas. Cuando Bernays hablaba de los líderes de opinión y los enviados autorizados, se refería a figuras visibles, periodistas, intelectuales, celebridades, personas que, se suponía, habían ganado su tribuna por mérito, por credenciales, por acceso institucional. Hoy, ese modelo no desapareció, se multiplicó. Ahora el enviado autorizado puede ser alguien con 50,000 seguidores que nunca pisó una redacción, que nunca escribió un artículo formal, pero que sabe exactamente cómo narrar su vida,
para que tú sientas que también es la tuya. Las redes sociales no rompieron el sistema de Bernays, lo democratizaron. Y esa palabra, democratizar, suena bien hasta que recuerdas que Bernays no confiaba en la democracia pura. Él sabía que cuando todos pueden hablar, cuando todos pueden influir, el caos se organiza solo hacia quien mejor conoce las reglas del juego. Antes, los asesores de relaciones públicas trabajaban para empresas y gobiernos. Ahora, cada persona con un smartphone puede convertirse en su propio departamento de relaciones públicas. Cada publicación es un comunicado de prensa. Cada historia es una campaña de imagen. Cada comentario es un ensayo de persuasión. Y lo fascinante, lo verdaderamente perturbador, es que ya no necesitas un Bernays externo, porque aprendiste a ser tu propio Bernays. Curamos nuestras vidas, editamos nuestras vulnerabilidades, diseñamos nuestras revelaciones, no por vanidad pura, sino porque entendimos, sin necesidad de leer el manual, que la atención es moneda, que la validación es oxígeno, que existir en lo digital es performar constantemente. Algoritmos, influencers y la pregunta final. Bernays hablaba de un gobierno invisible que moldeaba opiniones sin que lo notaras. Hoy ese gobierno tiene nombre, algoritmo. No es humano, no tiene intención, pero tiene efecto. El algoritmo no te dice qué pensar, pero sí decide qué ves primero. No elige por ti, pero organiza tus opciones. Y esa organización, sutil, constante, personalizada, construye tu realidad. Bernays necesitaba medios masivos, radio, prensa, cine, canales centralizados donde inyectar mensajes que llegaran a millones. Hoy, el mensaje ya no necesita llegar a millones, necesita llegar a ti, con tu nombre, con tus miedos, con tus deseos medio formulados que dejaste en cada clic, cada pausa, cada búsqueda nocturna. La propaganda ya no es un discurso, es un espejo. Te muestra lo que ya querías ver, pero te lo presenta como descubrimiento, como tendencia, como lo que todos están hablando. Y funciona porque no se siente como persuasión, se siente como pertenencia. Los influencers son los nuevos enviados autorizados, pero con una diferencia crucial. Su autoridad no viene de instituciones, viene de la cercanía percibida. Bernays confiaba en doctores para vender cigarrillos, en celebridades para posicionar productos. Hoy confiamos en alguien que se siente real, que comparte su rutina matutina, sus fracasos estéticos, su ansiedad performativa. No necesitan credenciales, necesitan autenticidad codificada. Y esa autenticidad, cuidadosamente construida, estratégicamente vulnerable, es la propaganda más efectiva que existe, porque no la ves venir. Cuando una celebridad de los años 50 te vendía algo, sabías que era publicidad. Cuando un influencer te muestra lo que realmente usa, lo sientes como recomendación, como confesión, como amistad. Bernays hablaba de crear eventos que parecieran espontáneos, pero que estaban diseñados. Hoy, cada unboxing, cada día en mi vida, cada les voy a ser honesta, es ese evento. Este libro jamás dejará de estar vigente porque no habla de técnicas, habla de naturaleza, habla de cómo los humanos, en cualquier época, con cualquier tecnología, necesitamos señales para orientarnos. Y esas señales siempre serán construidas por alguien que entiende cómo funcionamos mejor de lo que nosotros mismos lo hacemos. En 1928 era el publicista. En 2026 es el algoritmo. En 2050 será otra cosa.
Pero el patrón no cambia. Alguien organiza el caos. Alguien te dice que es normal. Alguien convierte el deseo en necesidad y lo hace tan bien que ni siquiera lo cuestionas. Propaganda no caduca porque no es un manual técnico, es un espejo que te muestra que nunca fuiste tan libre como creías, pero que tampoco eres tan manipulable como temes. Estás en medio, y entender eso, realmente entenderlo, es lo más cerca que vas a estar de algo parecido a la lucidez. Si después de todo esto te quedaste con más preguntas que respuestas, entonces funcionó, porque el verdadero cierre de propaganda no es una conclusión, es una pausa para mirar alrededor y preguntarte, con calma, ¿esto lo elegí o simplemente aprendí a quererlo? Y luego, la pregunta que le sigue, la que Bernays nunca hizo explícita, pero que está en cada página. ¿Y si lo aprendí, cambia algo? Tal vez no. Tal vez saberlo no te libera, pero sí te da algo distinto, la dignidad de saber en qué estás parado. Y con eso, con solo eso, es suficiente. Fin del epílogo, pero no del ejercicio. Porque ahora, cada vez que veas un trend, cada vez que sientas que necesitas algo que ayer no existía, cada vez que una opinión se vuelva incuestionable en 48 horas, vas a recordar este libro y vas a sonreír, no porque estés afuera, sino porque sabes que estás adentro. Y esa pequeña diferencia, esa minúscula conciencia, es todo.